Atención, amantes de la historia, la ciencia y lo inexplicable. Prepárense para una historia que desafía toda lógica y reimagina el pasado de maneras inimaginables. El Museo de Historia Natural de Londres, hogar de fósiles milenarios y maravillas prehistóricas, se ha convertido en el escenario del evento más insólito del siglo. Imaginen por un momento, titanosaurios y estegosaurios, silenciosos testigos de eras pasadas, y entre ellos, caminando como si el tiempo no existiera, la figura más reconocible de la historia de la humanidad. Sí, han oído bien. Jesús de Nazaret, aparentemente vivo y en carne y hueso, deambulando entre los restos de criaturas extintas hace millones de años. ¿Una alucinación colectiva? ¿Un milagro que desafía el tiempo y el espacio? ¿O algo aún más extraordinario? Acompáñennos en este viaje fascinante donde la fe choca con la ciencia y el pasado más remoto se encuentra con el presente de la manera más inesperada. Todo comenzó en lo que parecía ser un martes ordinario en el Museo de Historia Natural de Londres. Grupos de escolares recorrían los pasillos, turistas se maravillaban ante el esqueleto del famoso Diplodocus dipi, y los científicos continuaban con su trabajo diario de investigación y conservación. Nada hacía presagiar que este día quedaría grabado en la historia como uno de los más extraordinarios y desconcertantes. Alrededor de las 2:30 de la tarde, los primeros informes de algo inusual comenzaron a circular. Sarah Thompson, una maestra de primaria que acompañaba a su clase en una excursión, fue la primera en notarlo. Al principio pensé que era parte de alguna nueva exhibición interactiva, relató más tarde a los medios. Pero cuando vi la reacción de los niños, supe que estábamos presenciando algo completamente fuera de lo común. Lo que Sarah y sus alumnos vieron fue a un hombre de aspecto sereno, con túnica blanca y barba, caminando tranquilamente entre las exhibiciones de dinosaurios. Lo más sorprendente no era solo su presencia anacrónica, sino el hecho de que parecía interactuar con las antiguas bestias como si estuvieran vivas. En cuestión de minutos, el rumor se extendió por todo el museo. Visitantes de todas las salas convergieron en la galería de dinosaurios. El caos no tardó en desatarse. Algunos caían de rodillas, otros sacaban frenéticamente sus teléfonos para capturar el momento, mientras que el personal del museo luchaba por mantener el orden y entender qué estaba sucediendo. «¡Es Jesús!», gritó alguien desde la multitud. «Ha venido a revelarnos la verdad sobre la creación», exclamó otro. En medio de la conmoción, la figura en cuestión continuaba su paseo, aparentemente ajeno al tumulto que estaba causando. Las redes sociales explotaron. #Jesus con dinosaurios se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Las autoridades del museo se vieron obligadas a cerrar las puertas, mientras que en el exterior una multitud creciente de curiosos, creyentes y periodistas comenzaba a formarse. Así comenzó uno de los eventos más extraños y controvertidos en la historia reciente, un suceso que pondría a prueba los límites de la fe, la ciencia y nuestra comprensión de la realidad misma. A medida que la noticia se propagaba, Londres se sumergía en un caos sin precedentes. El Museo de Historia Natural, normalmente un bastión de conocimiento científico y descubrimiento, se convirtió en el epicentro de un fenómeno que desafiaba toda explicación racional. Los testimonios de los testigos eran tan variados como fascinantes. John Peterson, un paleontólogo del museo, describió su experiencia. Estaba explicando la anatomía del Tyrannosaurus Rex cuando lo vi. Se acercó al esqueleto y pareció acariciarlo. Por un momento, juro que vi cómo los huesos se cubrían de carne. En Malau, una turista de Singapur, ofreció una perspectiva diferente. Lo vi interactuar con los fósiles de plantas. Donde tocaba, parecían cobrar vida por un instante. Era como ver la historia desenrollarse ante mis ojos. Las autoridades del museo, abrumadas por la situación, convocaron rápidamente a un equipo multidisciplinario de expertos. Teólogos, paleontólogos, físicos cuánticos e historiadores fueron llamados para intentar dar sentido a lo inexplicable. El Dr. Richard Dawkins, reconocido biólogo evolutivo y ateo, fue uno de los primeros en llegar al lugar. «Debe haber una explicación racional para esto», declaró a la prensa. «Quizás estamos ante un caso de sugestión masiva o una elaborada ilusión óptica». Por otro lado, el reverendo Thomas O'Malley, representante del Vaticano, instó a la cautela.
Si bien la Iglesia está abierta a la posibilidad de milagros, debemos proceder con precaución. La yuxtaposición de Jesús con criaturas que vivieron millones de años antes plantea preguntas teológicas complejas. Mientras los expertos debatían, el mundo exterior entraba en ebullición. Grupos de creyentes de diversas religiones comenzaron a congregarse alrededor del museo, algunos patrocinado por la Biblia ilustrada para niños. Si quieres enseñar a tus hijos sobre la Biblia de una manera divertida y educativa, nuestra Biblia de dibujos es perfecta para ti. Esta Biblia ilustrada con coloridos dibujos cautivará a tus pequeños mientras aprenden sobre las enseñanzas y las historias de la fe cristiana. Por solo $3 puedes adquirirla de forma segura en la plataforma Hotmart. Encuentra el enlace de compra en la descripción de este video y adquiere tu copia de la Biblia ilustrada para niños hoy mismo. Haz que aprender sobre la fe sea una aventura emocionante para tus hijos. Cantando himnos, otros en oración silenciosa. Se reportaron casos de personas que afirmaban haber sido curadas de enfermedades crónicas solo por estar cerca del edificio. La comunidad científica estaba dividida. Algunos argumentaban que debía haber una explicación basada en las leyes conocidas de la física, mientras que otros admitían que el evento desafiaba todo lo que creían saber sobre el universo. El Dr. Michio Kaku, famoso físico teórico, propuso una teoría audaz. ¿Y si estamos presenciando una confluencia de realidades paralelas? La mecánica cuántica sugiere la posibilidad de múltiples universos. Quizás por alguna razón desconocida, las barreras entre estos universos se han vuelto temporalmente permeables. A medida que pasaban las horas, las teorías se multiplicaban. En Internet, los foros y las redes sociales bullían con especulaciones. Algunos hablaban de tecnología de hologramas ultra avanzada, otros de experimentos gubernamentales secretos. Los teóricos de la conspiración tenían un día de campo, vinculando el evento con todo, desde antiguos alienígenas hasta sociedades secretas. El impacto en la sociedad fue inmediato y profundo. Las iglesias experimentaron un aumento repentino en la asistencia. Las librerías reportaron que los libros sobre religión, paleontología y física cuántica se agotaban rápidamente. Los programas de noticias 24/7 mantenían una cobertura constante del evento, con expertos de todo tipo ofreciendo sus opiniones y teorías. Mientras tanto, dentro del museo, los esfuerzos por documentar y estudiar el fenómeno continuaban incesantemente. Cámaras de alta velocidad, sensores de calor, detectores de radiación y todo tipo de equipos científicos fueron desplegados. Curiosamente, aunque muchos testigos afirmaban poder ver y hasta interactuar con la figura de Jesús, los dispositivos electrónicos parecían incapaces de captarlo claramente. El gobierno británico se encontraba en una posición delicada. Por un lado, el evento estaba generando un interés global sin precedentes en el país. Por otro, existía una preocupación real por la seguridad pública y las implicaciones a largo plazo de un suceso tan extraordinario. El primer ministro se vio obligado a hacer una declaración, pidiendo calma y asegurando que se estaba llevando a cabo una investigación exhaustiva. A medida que pasaban los días, el fenómeno comenzó a tener repercusiones más allá del ámbito religioso y científico. Filósofos debatían sobre las implicaciones para nuestra comprensión de la realidad y la naturaleza del tiempo. Artistas creaban obras inspiradas en la yuxtaposición de lo divino y lo prehistórico. Incluso la industria de la moda no quedó inmune, con diseñadores lanzando colecciones que mezclaban motivos religiosos con elementos jurásicos. La pregunta en la mente de todos era, ¿cómo cambiaría esto nuestra comprensión del mundo? Si se confirmaba como real, ¿cómo reconciliaríamos la fe con la ciencia? Y si resultaba ser falso, ¿qué diría eso sobre nuestra propensión colectiva a creer en lo milagroso? Mientras el mundo esperaba respuestas, el Museo de Historia Natural de Londres se había transformado. Ya no era simplemente un repositorio de conocimiento sobre el pasado, sino un símbolo de la colisión entre lo antiguo y lo moderno, lo científico y lo espiritual, un lugar donde las preguntas más fundamentales sobre nuestra existencia estaban siendo replanteadas. Tras semanas de intenso escrutinio, investigación y debate global, finalmente se reveló la verdad detrás del extraordinario evento en el Museo de Historia Natural de Londres. En una conferencia de prensa transmitida en vivo a todo el mundo,
El director del museo, junto con un equipo de científicos, historiadores y expertos en tecnología, presentaron sus hallazgos. La doctora Emily Carter, líder del equipo de investigación, comenzó la presentación con estas palabras. Lo que ocurrió en nuestro museo fue, sin duda, extraordinario, pero no en el sentido que muchos pensaron inicialmente. Lo que presenciamos fue una confluencia asombrosa de tecnología avanzada, fenómenos naturales poco comunes y la increíble capacidad del cerebro humano para crear narrativas significativas. La explicación, aunque menos mística de lo que muchos esperaban, resultó ser fascinante en su complejidad. Proyecto de realidad aumentada. Se reveló que el museo estaba en las etapas finales de preparación para lanzar una experiencia de realidad aumentada revolucionaria. Este sistema, diseñado para dar vida a las exhibiciones, utilizaba proyecciones holográficas avanzadas y tecnología de campo de luz. Un fallo en el sistema causó que se activara prematuramente y de forma imprevista. Fenómeno atmosférico inusual. Coincidentemente, Londres experimentó ese día un raro fenómeno atmosférico conocido como Fata Morgana, una forma compleja de espejismo. Esto creó condiciones de luz y refracción inusuales dentro del museo, amplificando y distorsionando las proyecciones holográficas. Sugestión colectiva. La combinación de las proyecciones distorsionadas y el ambiente cargado de expectativa del museo creó las condiciones perfectas para un fenómeno de sugestión colectiva. Los primeros visitantes que vieron algo inusual provocaron una reacción en cadena, llevando a otros a interpretar las imágenes borrosas de manera similar. Resonancia Schumann. Se detectó un pico inusual en la resonancia Schumann, una frecuencia electromagnética natural de la Tierra, durante el evento. Algunos científicos sugieren que esto podría haber influido en la percepción y el estado emocional de las personas presentes. Efecto placebo y experiencias psicosomáticas. Los casos reportados de curaciones milagrosas se atribuyeron al efecto placebo y a experiencias psicosomáticas intensificadas por el ambiente altamente emocional. La doctora Carter continuó. Es crucial entender que esto no disminuye la importancia de lo que la gente experimentó. Las emociones, la sensación de asombro y conexión que sintieron los presentes fueron muy reales. Lo que hemos descubierto es el mecanismo detrás de esa experiencia, un mecanismo que es, en sí mismo, asombroso. El doctor John Peterson, el paleontólogo que había reportado ver carne en los huesos de dinosaurio, añadió su perspectiva. Como científico, siempre he creído en el poder de la evidencia empírica. Pero esta experiencia me ha enseñado que hay más en la percepción humana de lo que pensábamos. La intersección entre tecnología, fenómenos naturales y psicología humana puede crear experiencias que parecen desafiar la realidad misma. La revelación de estos hallazgos provocó una variedad de reacciones. Muchos expresaron asombro ante la complejidad de la explicación y alivio por tener finalmente respuestas. Otros se mostraron decepcionados, habiendo esperado la confirmación de un evento verdaderamente sobrenatural. Sin embargo, para la mayoría, la explicación no disminuyó la sensación de que habían sido parte de algo extraordinario. La comunidad científica elogió la investigación meticulosa y multidisciplinaria que llevó a descubrir la verdad. El doctor Michio Kaku, que anteriormente había especulado sobre universos paralelos, comentó: aunque la explicación no involucra física cuántica exótica, la interacción entre tecnología avanzada y fenómenos naturales raros nos recuerda cuán complejos y asombrosos pueden ser los eventos aparentemente inexplicables. Los líderes religiosos también ofrecieron sus perspectivas. El arzobispo de Canterbury reflexionó: aunque no fue un milagro en el sentido tradicional, este evento nos ha recordado la profunda necesidad de asombro y trascendencia que existe en nuestra sociedad. Ha iniciado conversaciones importantes sobre la intersección entre fe, ciencia y tecnología. El Museo de Historia Natural, lejos de verse afectado negativamente por el incidente, experimentó un renovado interés público. Los directivos anunciaron planes para crear una exhibición permanente dedicada al evento, explorando cómo la tecnología, la ciencia y la percepción humana pueden interactuar de maneras sorprendentes. El impacto del evento en la cultura popular y la educación fue significativo. Inspiró nuevos campos de estudio interdisciplinarios, combinando tecnología, psicología
y ciencias naturales. También llevó a un aumento en el interés por la paleontología y la historia natural entre el público general. Quizás lo más importante, el incidente sirvió como un poderoso recordatorio de la complejidad del mundo en que vivimos. Demostró cómo la tecnología, los fenómenos naturales y la psicología humana pueden combinarse para crear experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. A medida que el mundo procesaba esta explicación, quedó claro que, aunque el Jesús entre los dinosaurios no era real en el sentido literal, el evento había dejado una marca indeleble en la sociedad. Nos recordó nuestra capacidad de asombro, nuestra búsqueda constante de significado y la maravilla que aún existe en nuestro mundo, tanto en los huesos antiguos de criaturas extintas hace mucho tiempo como en las más recientes creaciones de la mente humana. Y así, mientras la vida en Londres y en el Museo de Historia Natural volvía gradualmente a la normalidad, algo había cambiado sutilmente. Cada vez que un visitante entraba en la galería de dinosaurios, había un brillo extra en sus ojos, una expectativa apenas contenida. Aunque sabían que no verían a Jesús caminando entre los fósiles, llevaban consigo la conciencia de haber sido parte de un momento extraordinario en la historia. Un instante en el que lo antiguo y lo moderno, lo científico y lo místico, se habían fundido de una manera única. El museo mismo se transformó. Además de la nueva exhibición dedicada al evento, se creó un programa educativo innovador que utilizaba el incidente como punto de partida para explorar temas de percepción, tecnología y el papel de la narrativa en la experiencia humana. Los guías del museo ahora incluían en sus recorridos una parada especial donde relataban la historia del día en que Jesús visitó a los dinosaurios, mezclando hechos científicos con el asombro que el evento había generado. En el mundo académico, el incidente del museo, como llegó a conocerse, dio lugar a nuevas líneas de investigación. Psicólogos profundizaron en el estudio de las experiencias compartidas y cómo se propagan en la era digital. Los expertos en tecnología se interesaron más en las implicaciones éticas y sociales de la realidad aumentada y las experiencias inmersivas. Los paleontólogos, por su parte, experimentaron un renovado interés público en su trabajo, con más personas que nunca fascinadas por lo que los antiguos huesos podían revelar sobre nuestro pasado y, potencialmente, nuestro futuro. El evento también tuvo un impacto duradero en la cultura popular. Inspiró una serie de novelas, películas y programas de televisión que exploraban la idea de figuras históricas o religiosas interactuando con diferentes periodos de tiempo. El arte contemporáneo vio un auge en obras que jugaban con la yuxtaposición de lo antiguo y lo moderno, lo científico y lo espiritual. Quizás uno de los resultados más interesantes fue el surgimiento de un nuevo campo de estudio interdisciplinario que algunos comenzaron a llamar tecnoteología, explorando la intersección entre la tecnología avanzada, la experiencia espiritual y la percepción humana. A medida que pasaba el tiempo, el milagro del Museo de Historia Natural se convirtió en una especie de leyenda urbana moderna, un relato que se contaba y recontaba, ganando nuevas capas de significado con cada iteración. Para algunos, era una historia de advertencia sobre los peligros de la credulidad en la era de la información. Para otros, era un recordatorio de la capacidad humana para el asombro y la maravilla, incluso en un mundo cada vez más explicado por la ciencia. Lo que es indudable es que el evento dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva. Nos recordó que, incluso en nuestra era de avances tecnológicos y comprensión científica, el mundo todavía puede sorprendernos. Nos mostró cómo la confluencia de ciencia, tecnología, historia y emoción humana puede crear momentos que, aunque explicables, rozan lo milagroso en su impacto y significado. Y así, cada vez que un visitante se para frente al imponente esqueleto de un Tyrannosaurus Rex en el Museo de Historia Natural de Londres, no puede evitar sentir un escalofrío de emoción, porque sabe que está parado en el mismo lugar donde, por un breve y asombroso momento, el pasado más remoto y el presente más inmediato se encontraron de la manera más inesperada y maravillosa. El incidente del Jesús entre los dinosaurios se ha convertido en más que una simple anécdota curiosa. Es un recordatorio constante de la complejidad de nuestra realidad, de la interacción entre la percepción humana y la tecnología, y de cómo, en el siglo XXI, lo antiguo y lo moderno
lo científico y lo espiritual pueden entrelazarse de maneras que desafían nuestra comprensión y encienden nuestra imaginación. En última instancia, esta historia nos enseña que el verdadero milagro no es la aparición de figuras divinas en lugares inesperados, sino la capacidad humana para maravillarse, para buscar significado y para crear conexiones incluso en las circunstancias más improbables. Nos recuerda que, ya sea en los huesos fosilizados de criaturas extintas hace millones de años o en las más recientes maravillas de la tecnología, el mundo que nos rodea está lleno de misterios y maravillas esperando ser descubiertos. Y así, el Museo de Historia Natural de Londres, hogar de tantos tesoros del pasado, se ha convertido también en un símbolo del futuro, un lugar donde la ciencia, la tecnología y la imaginación humana se encuentran, creando experiencias que, aunque explicables, no dejan de ser asombrosas. Un recordatorio constante de que, en nuestro mundo moderno y tecnológico, todavía hay espacio para el asombro, el misterio y la magia de lo inexplicable.